Imagina por un segundo que tienes en tu poder la lista de contactos más peligrosa del mundo. No hablo de números de teléfono, hablo de secretos. Secretos capaces de derribar gobiernos, destruir legados tecnológicos y manchar a la realeza para siempre. Bienvenidos al laberinto del crimen. Somos Lucián Lobo y Vera Salvat. Así es, imagina que esa lista no es solo un papel, sino un seguro de vida, que al final no funcionó. O tal vez sí. Bienvenidos. Hoy no vamos a hablar simplemente de un millonario pervertido. Vamos a hablar de la estructura de poder más oscura del siglo XXI. Se han liberado los archivos de Jeffrey Epstein, miles de páginas, correos y testimonios. Y la pregunta que todos se hacen ¿es esto justicia o es solo una cortina de humo para distraernos de algo peor? Esa es la pregunta del millón. A ver, lo que tenemos aquí es una mezcla explosiva. 3,5 millones de páginas, vídeos recuperados, discos duros, y sin embargo la sensación general es que solo estamos viendo la punta del iceberg. Lo que el gobierno de Estados Unidos ha decidido mostrar es selectivo. Exacto. Y ahí es donde entra la frustración. Porque nos dan nombres, sí, pero parece que los peces gordos siguen nadando tranquilos. Pero antes de entrar en los nombres escandalosos, que los hay, y muchos, necesito que me expliques algo básico. ¿Quién era realmente Jeffrey Epstein? Porque leyendo los informes, el tipo no era un genio de las finanzas. Para nada, y ese es el primer gran mito que hay que derribar. Epstein no venía de dinero, ni siquiera terminó la universidad. Su carrera financiera es, digamos, misteriosa. No se le conocían grandes inversiones exitosas ni productos innovadores. Entonces, ¿de dónde salían las mansiones en Nueva York, la isla privada, los aviones? Chantaje. Epstein no era un inversor, era un facilitador, un fixer. Su verdadero negocio era el tráfico de influencias y la creación de esquemas de evasión fiscal. Pero su activo más valioso era la información. Construyó una red diseñada para captar a los poderosos en sus momentos más bajos, más vulnerables o más depravados, documentarlo todo y luego guardar silencio, hasta que necesitara un favor. O sea que su fortuna era básicamente el precio del silencio de los demás. Exactamente, y no lo hacía solo. Ahí entra Ghislaine Maxwell, la hija de Robert Maxwell, un magnate de los medios vinculado al Mossad. Ella no era una simple cómplice. Ella venía de un mundo donde el espionaje y el chantaje eran el negocio familiar. Ella profesionalizó la red de captación de menores. Es escalofriante pensarlo así. No era una fiesta descontrolada, era una operación de inteligencia. Pero vayamos a lo que ha explotado en las redes y en los medios con esta nueva tanda de documentos. Los nombres. Empecemos por el que siempre está en boca de todos, Donald Trump. El caso de Trump es fascinante porque es una montaña rusa. Eran uña y carne en los 90. Iban a fiestas juntos. Trump volaba en sus aviones. Hay una cita famosa de 2002 donde Trump dice que Epstein es un tipo estupendo y que le gustan las mujeres jóvenes tanto como a mí. Pero luego se pelearon, ¿no? Se dice que Trump lo echó de Mar-a-Lago. Sí, y esa es la defensa actual de Trump. Lo echó porque Epstein acosó a la hija de un socio del club. Desde entonces Trump se ha desmarcado. Sin embargo, en los archivos aparecen testimonios de víctimas que mencionan fiestas en los 90 donde Trump estaba presente. Incluso hay un relato muy turbio sobre una menor que dice que Trump la azotó porque ella le mordió durante un abuso. Pero, y esto es clave, no hay pruebas físicas concluyentes en los archivos liberados ahora mismo que lo incriminen directamente en delitos penales recientes, aunque la mancha moral es imborrable. Claro, la línea entre estaba en la fiesta y participó en el delito es lo que los abogados explotan. ¿Y qué me dices de Bill Clinton? Porque se le menciona viajando en el avión, el famoso Lolita Express, muchísimas veces. Clinton es otro nivel, viajó en el avión, llevó a Epstein a la Casa Blanca, pero lo más perturbador de los nuevos archivos no es solo Clinton, sino cómo Epstein usaba la información sobre otros. Por ejemplo, Bill Gates. Bill Gates, ese sí que fue un giro que nadie esperaba hace unos años. El filántropo por excelencia. Pues resulta que Epstein, según los correos, tenía información de que Gates tuvo una aventura con una jugadora de bridge rusa. Y no solo eso, Epstein insinuaba en sus propios borradores de correos que Gates le pedía consejos médicos para tratar enfermedades venéreas de forma discreta para no contagiar a su esposa, o peor, para ocultar que ya la había contagiado. Es decir, Epstein tenía la capacidad de destruir la reputación de la familia Gates en un segundo. Y lo usó para presionarlo. Le pedía dinero para sus fundaciones o para limpiar su imagen. Es el modus operandi clásico. Sé lo que hiciste, ayúdame y me callo. Pasemos a algo que me dejó helado al leer los documentos. Stephen Hawking. Ver el nombre del físico más famoso del mundo en esta lista fue surrealista. ¿Qué pintaba Hawking ahí? Es uno de los puntos más extraños. Hawking sí estuvo en la isla, pero fue para una conferencia científica financiada por Epstein.
Hay fotos de él en una barbacoa. Pero lo curioso es que en los correos Epstein le pide a Ghislaine Maxwell que ofrezca recompensas a quien pueda desmentir que Hawking participó en orgías. Espera, ¿Epstein quería defender a Hawking? Sí, porque las acusaciones eran tan absurdas que ponían en riesgo la legitimidad de sus eventos científicos. Parece que, en este caso, Hawking solo fue un invitado célebre para dar prestigio intelectual, aunque la sola asociación ya mancha su legado. Hablando de prestigio intelectual y tecnológico, Elon Musk. Ah, Elon. En los correos de 2012, Musk le pregunta a Epstein, ¿qué día será la fiesta más salvaje? Musk ha dicho que nunca fue a la isla y que esos correos se malinterpretan, o que al final rechazó la invitación, pero la familiaridad con la que se trataban deja claro que Epstein tenía acceso directo a la cúpula de Silicon Valley. Es que parece que nadie se salva. Políticos, tecnólogos, realeza. El príncipe Andrés de Inglaterra. Ese caso está prácticamente cerrado en el Tribunal de la Opinión Pública. Las fotos, los testimonios de Virginia Giuffre, la infame entrevista en la BBC. En los archivos se menciona incluso una marioneta del príncipe Andrés que usaban para tocar a las víctimas de forma broma, pero que era puro abuso psicológico. Es grotesco. Es un abismo sin fondo. Pero quiero que giremos el mapa un momento, porque siempre pensamos en Nueva York, Londres o las Islas Vírgenes, pero los archivos mencionan mucho a México. ¿Qué conexión tenía Epstein con México? Mucha más de la que creemos. Y no es anecdótica. México no era solo un lugar de vacaciones. Era un centro de operaciones, reclutamiento y refugio. Los archivos mencionan lugares como Tulum, Cancún y Ciudad de México. ¿Nombres? Aparecen expresidentes mencionados en agendas o listas de contactos, como Salinas de Gortari o Felipe Calderón, aunque, y esto es muy importante aclarar, aparecer en la agenda no significa haber cometido un delito. Significa que Epstein los consideraba parte de su red de influencia o diplomacia paralela. Claro, el tipo coleccionaba gente poderosa como cromos. Exacto. Pero hay casos más concretos. Se menciona a un ex embajador de EU en México, Anthony Wayne, vinculado a una fiesta en Ciudad Juárez con menores, o empresarios como Ricardo Salinas Pliego, mencionado en cenas por temas de seguridad. Lo preocupante de la conexión mexicana es la denuncia de una bóveda en México. ¿Una bóveda? Sí, un testimonio al FBI habla de que en México existía un lugar donde se guardaban miles de vídeos de menores usados para chantajear. Vídeos que, según esta teoría, serían el seguro de vida que desapareció de las mansiones de Epstein en EU. Eso explicaría por qué tanta gente sigue nerviosa. Si esos videos existen y están en México o en algún servidor en la nube, el juego no ha terminado. Y eso nos lleva a las teorías más oscuras, porque más allá del dinero y el sexo, Epstein tenía obsesiones muy raras, el transhumanismo, por ejemplo. Leí algo sobre eso. Quería mejorar la raza humana, ¿no? Sí, eugenesia moderna. Quería usar su rancho en Nuevo México para embarazar a decenas de mujeres con su propio ADN y crear una raza superior. Se reunía con científicos de Harvard y del MIT para hablar de criogenización y edición genética. El tipo se creía un faraón moderno. Es la arrogancia absoluta. Creerse no solo por encima de la ley, sino por encima de la biología. Y hablando de cosas que suenan a ciencia ficción, hay una teoría circulando sobre su muerte que involucra Fortnite. Tienes que explicarme esto porque suena a broma de internet. Ríe, suena ridículo, pero es un ejemplo perfecto de cómo la desconfianza en la versión oficial genera estas narrativas. Resulta que se descubrió una cuenta de Fortnite vinculada a las direcciones IP y correos de Epstein que ha estado activa recientemente. ¿Cómo? ¿Epstein jugando desde el más allá? La teoría conspirativa dice que la cuenta está operando desde Israel, y si sumas eso a que las cámaras de la cárcel fallaron la noche de su muerte, a que los guardias se durmieron y a que su cuerpo tenía lesiones en el cuello más compatibles con estrangulamiento que con ahorcamiento, pues la gente empieza a atar cabos. ¿Está vivo en Tel Aviv jugando videojuegos? Probablemente no, pero que alguien está usando sus cuentas o que su muerte fue asistida para callarlo, eso es mucho más plausible. Es que la versión del suicidio es demasiado conveniente. Se muere el hombre que podía destruir a la mitad de la élite occidental, y justo las cámaras no funcionan. Y no olvidemos el contexto de inteligencia. Robert Maxwell, el padre de Ghislaine, era un superespía. Se teoriza que Epstein era un activo del Mossad o incluso de la CIA para controlar a políticos. Si eso es verdad, no dejas que un activo así vaya a juicio público. Lo sacas del tablero. Sea como sea, muerto o desaparecido, el resultado es el mismo. Las víctimas no tienen su día en la corte contra él.
Y ese es el verdadero drama. Hablamos de Trump, de Clinton, de Gates, pero hay más de 1000 víctimas estimadas. Mujeres que eran niñas pobres, vulnerables, captadas con la promesa de un futuro mejor y convertidas en esclavas de una red de élite. Y mientras discutimos si Elon Musk fue a una fiesta, esas mujeres siguen esperando una justicia real que no llega. Hay detalles en los testimonios que son difíciles de digerir. Leí sobre rituales, sobre cosas muy gráficas que supuestamente pasaban en los yates. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay testimonios muy extremos, sí. Uno habla de George Bush padre y rituales con sacrificios. Mira, aquí hay que ser cuidadosos. La memoria traumática es compleja y a veces se mezcla la realidad con el terror psicológico que les implantaban. Pero, aunque descartemos lo más fantasioso, la realidad base, abuso sistemático, violaciones grupales, deshumanización, ya es suficientemente terrorífica sin necesidad de añadirle satanismo de película. Tienes razón, la realidad supera a la ficción. Y volviendo a los códigos, ¿qué es eso de pizza y hot dog? El lenguaje en clave. En los correos hay cientos de referencias a comida que no tienen sentido en el contexto. Pide pizza para 1 hora. Trae pasta, ¿no? ¿Qué tal el queso? Los analistas y el FBI sospechan que era código para describir a las chicas. Edades, tipos de cuerpo, origen. Es la deshumanización total. Convertir a seres humanos en ítems de un menú. Es repugnante. Y lo peor es que esto pasaba a la vista de todos. Todo el mundo sabía que Epstein era raro, que le gustaban las jóvenes, pero nadie hizo nada porque tenía el dinero y los contactos. Ese es el mensaje final de los archivos Epstein. No es sobre un hombre malvado, es sobre un sistema. El capitalismo de amiguetes llevado al extremo, donde si tienes suficiente dinero, las leyes son solo sugerencias. Epstein compró su impunidad durante décadas. Y quienes lo rodeaban lo protegían porque todos tenían algo que perder. Para ir cerrando, B, después de leer todo esto, de ver cómo salpica a presidentes, príncipes y científicos, ¿crees que pasará algo? ¿Veremos a algún pez gordo tras las rejas por esto? Siendo realista, lo dudo. Ghislaine Maxwell está en la cárcel, sí, pero parece que ella es el chivo expiatorio para que el resto siga libre. Los documentos salen, hay escándalo en Twitter un par de semanas y luego volvemos a la normalidad, a menos que aparezcan esos vídeos de la supuesta bóveda en México o que alguien rompa el pacto de silencio, creo que la impunidad estructural ganará de nuevo. Es una conclusión desoladora. Nos deja pensando que la verdad, la verdadera verdad, tiene un precio que la sociedad no puede o no quiere pagar. Quizás, pero el hecho de que estemos hablando de esto, de que los archivos sean públicos, ya es una grieta en el muro. Antes eran rumores, ahora son documentos, y la historia nos enseña que a veces los imperios caen por las grietas más pequeñas. Dios es una construcción, las chicas lindas son reales. Le escribió Deepak Chopra a Epstein, una frase que resume la vacuidad moral de ese círculo. Se creían dioses, pero al final solo eran depredadores con chequera. Y los depredadores siempre tienen miedo de que la luz se encienda. Hoy hemos encendido una pequeña linterna. Gracias por acompañarnos. No olviden cuestionar todo lo que ven, porque como hemos visto hoy, la versión oficial casi nunca es la historia completa. Hasta la próxima. No olvides darle like y suscribirte para que podamos seguir explorando juntos cada historia en el laberinto del crimen.